Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y vamos a iniciar esta experiencia que, bueno, realmente contamos con un gran experto en educación. Llevamos muchos años conociéndonos, él ha estado también dentro de la sección de Psicología Educativa, es pues un gran conocedor y potenciador de todo el tema de psicología educativa. Ha sido director de la unidad del equipo específico TGDs, del equipo de motóricos y siempre ha estado en labores de defensa de la psicología educativa, ha sido orientador y por lo tanto yo creo que conocedor de estos temas, porque él es neurocientífico también, es psicólogo de la neurología, que hace que de alguna forma estos aspectos tan importantes pues realmente sea la persona más adecuada para comentarnos. Así que Paco, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y estamos encantados de escucharte. Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer el poder participar de nuevo en la sección de educativa. Poder aportar un poco de lo que he aprendido durante este tiempo, ¿no? Tanto como orientador también, como profesor de la universidad, donde iba a contar lo que hacía como psicólogo educativo, básicamente. Entonces, en este momento estoy más en el tema de neurociencia, neuropsicología, y el tema que vamos a hablar son las redes cerebrales que están implicadas dentro del modelo de diseño universal de aprendizaje. Ese es el tema del que vamos a hablar. ¿Qué es el diseño universal de aprendizaje? Bueno, pues algo que proviene fundamentalmente de lo que es diseño universal o de accesibilidad. Al principio se planteó accesibilidad físico-arquitectónica, en un comienzo, luego accesibilidad cognitiva, accesibilidad comunicativa, que tanto desde la arquitectura como desde el CERMI o plena inclusión se ha ido trabajando durante estos años para llegar a plantear que el entorno donde una persona está, sea un niño o un adulto, en este caso estamos hablando de un entorno de aprendizaje, tiene que ser accesible, ¿no?, para ellos. El modelo cogido directamente, porque sí el BOE lo plantea, es el CAST, que es las guías que vienen para el diseño universal, y plantea una serie de principios. El primero es que haya una oportunidad de aprendizaje para todos los alumnos, para todas las alumnas, independientemente de su condición, de su nivel de funcionamiento, de diferentes características. Plantea un currículo que sea flexible, por tanto adaptado y que sea, digamos, también modificado o que pues sea maleable para que todos los alumnos puedan acceder a él. Es importante que va más allá del acceso, lo digo porque muchas veces se plantea, incluso en el BOE, en algún momento da la sensación de que estamos hablando solamente de temas de accesibilidad, es decir, de hacer accesible el aprendizaje a través de instrumentos, de metodologías, etcétera, cuando en principio va mucho más allá, ¿no? El proceso que se plantea para determinar cómo facilitar este acceso sería, primero, diseñar la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Qué meta quiero llegar yo? ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos sepan? ¿Qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que aprendan en general? ¿Qué barreras hay en el aula para que mis alumnos no puedan acceder a estos aprendizajes? Y a partir de ahí se sigue todo un proceso que no vamos a ver, simplemente vamos a ver algunos de los elementos básicos. Por tanto, el diseño universal de aprendizaje se basa en hacer que todo el alumnado, independientemente de su condición, pueda acceder y además desarrollarse como una persona autónoma, veremos una serie de metas, una persona autosuficiente en el sentido de autodeterminación. El modelo que plantea es el propio esquema, y una serie de barreras en el que hay un aprendizaje, pero está impidiendo que este aprendizaje pueda ser llevado a cabo por todos los alumnos, ¿no? En este sentido, en principio, por la descripción, tanto el que hace el propio BOE como hace CAST, en principio va a hablar sobre todo de dificultades visuales, dificultades auditivas, dificultades de aprendizaje, estamos hablando de dislexia, estamos hablando de dificultades de autorregulación, como puede ser TDAH. Habla también de discapacidad intelectual, pero no profundiza, digamos así, hasta qué nivel hablamos de necesidades importantes educativas, ¿no?
Los principios van a ser el principio de implicación, motivación, la emoción puesta para el aprendizaje, es decir, qué me lleva a mí a aprender, donde supone una serie de utilización de múltiples formas de motivar a los alumnos, aumentar su autonomía, que puedan arriesgarse a cometer errores, a fracasar y a poder resolverlos. Y aquí sí he resaltado una cosa, que es que tenga siempre presente la meta del aprendizaje. Es decir, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a los contenidos mínimos, digamos, los objetivos mínimos que se pretende enseñar con los alumnos, etc. El otro es el de la representación. Luego veremos cada uno de ellos, ¿no?, desde el punto de vista de redes neuronales, que sería representar o utilizar diferentes maneras como gráficos, animaciones, etc. Y aquí se podría hablar más de accesibilidad, ¿no?, ante dificultades auditivas o visuales, etc. Y la acción y expresión, que tendría que ver también con cómo llevar a cabo los comportamientos desde la propia acción, cómo expresarse, que incluiría también la comunicación, incluiría el lenguaje y también lo que se refiere a funciones ejecutivas, así lo he incluido. Pues habla también de dar libertad de opciones para que los alumnos puedan expresar aquello que conocen, que hay un feedback que sea apropiado y los apoyos de acuerdo a su nivel de funcionamiento. Bien, eso es lo que dice el modelo. En implicación hablaríamos de elementos de acceso, es decir, cómo acceder a este aprendizaje. Incluiríamos lo de captar el interés del alumno, ayudarle a la representación en cuanto a percepción, cómo captar la información, y en cuanto a acción-expresión, lo que es la parte de acción física, es decir, cómo, y aquí va desde la utilización de manipulación, ambulación, por ejemplo, utilización de instrumentos, o incluso el hecho de poder hablar, ¿no?, utilizar un sistema de comunicación alternativo. La parte de construcción del aprendizaje tendría que ver con este esfuerzo sostenido y la persistencia, la perseverancia a pesar de los errores, mantener el esfuerzo. Hablaría del lenguaje y los símbolos en cuanto a la comprensión del lenguaje y la expresión y la comunicación en cuanto al último elemento de conducta observable, de cómo manifestar esto hacia afuera, ¿no? Y finalmente la idea de la autorregulación, que incluiría autorregulación en cuanto a la comprensión también, la interiorización y las funciones ejecutivas. Bien, este esquema, que sigue así de manera en paralelo, en horizontal, va siguiendo una serie de elementos más simples, más sencillos de accesibilidad, de construcción del aprendizaje y de interiorización de este aprendizaje, sigue este esquema que sería de elementos de aprendizaje de fuera hacia adentro, es decir, de proporcionados por otro, lo que sería la regulación por parte de otros, lo que se llama la heterorregulación, es decir, alguien enseña, la persona va accediendo a ese aprendizaje, hasta conseguir interiorizar lo que sería, en definitiva, la autorregulación en todo su sentido. Las metas que se plantea, este es el CAST, que digamos del que parte el desarrollo, a menos los consejos que da el BOE respecto a la ley, respecto a lo que debería ser, habla de que el alumno, en definitiva, tendría que ser un alumno que sea decidido y motivado, es decir, autoimplicado en los aprendizajes, que tenga una motivación intrínseca, que pueda ser ingenioso y conocedor, que tenga una base de conocimientos de todo tipo, no solamente de conocimientos básicos, memoria semántica, sino también de estrategias. En cuanto a acción y expresión también, un alumno dirigido a los objetivos y dirigido a ser capaz de aprender él solo en un futuro a lo largo de la vida, ¿no? Bien, vamos a ver algunos de estos elementos para traducirlos. Cuando hablamos de implicación, estamos hablando de atención, emoción y motivación, por un lado. De representación hablamos de percepción, comprensión y razonamiento. Y en cuanto a acción y expresión, se refiere, en definitiva, a lo que es la acción, lo que es la conducta dirigida hacia afuera, una meta, desde la manipulación, como digo, hasta la planificación y organización, ¿no?, que son funciones ejecutivas. Luego estaría, por otro lado, la comunicación y el lenguaje, que aunque lo incluye este modelo DUA de CAST, lo incluye como un aspecto básico de representación, el lenguaje es más allá que la representación, también tiene que ver con la acción, la expresión y la pragmática, ¿no? Y por otro lado, la memoria de aprendizaje, que va a abarcar a todo. Es curioso que la mayor parte de los modelos educativos se olvida de que la base del aprendizaje es la memoria del aprendizaje. O sea, esta memoria, ¿no? Es decir, que tenemos que dar estrategias para aprender, no solamente enseñar, sino dar estrategias. Muchas veces, incluso en los test que utilizamos en psicología educativa, se olvida lo que es la valoración de la memoria, ¿no? Y finalmente, llegar a la capacidad de autonomía y de autodeterminación de esta persona, de
este alumno o de esta alumna, ¿no? En definitiva, lo que he puesto aquí es cómo sería desde el punto de vista de dominios cognitivos, es decir, cómo se puede incluir lo que pone aquí como implicación, por un lado, representación que incluye comunicación y lenguaje, y acción y expresión función ejecutiva, que sería como acción-expresión, ¿vale? En definitiva, hay otros dominios cognitivos que abarcan todo esto, ¿no? Y así lo vamos a explicar. El Alon Loé, las referencias que hace es, por un lado, proporcionar múltiples medios de representación, acción y expresión, y formas para implicar, para motivar al alumno en la información que se le presenta. Por tanto, desde este punto de vista está haciendo hincapié respecto a elementos de acceso. Luego, facilitar el acceso a los apoyos que el alumno requiera. Volvemos otra vez a los elementos de acceso. Y en este sentido no hay nada nuevo que no se haya hecho respecto a accesibilidad, por ejemplo, que está trabajando en personas con discapacidad auditiva o visual, ¿no? O discapacidad motora. El tema de aprender a aprender, esto sí tendría que ver con estas estrategias y es algo que ya estaba presente en otras leyes anteriores, ¿no? Respecto a cómo tenemos que enseñar al alumno que quiera aprender, que quiera ser capaz de desarrollar estrategias para su propio aprendizaje y durante toda la vida, ¿no? A lo largo de toda la vida que plantea la Comunidad Europea en lo que son los elementos clave, ¿no? Y luego fomentar procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajustan a necesidades, características. Aquí estaría hablando más de metodología, ¿no? De modelos para llevar a cabo esto. Bien. Vamos a ir a lo que es la parte del cerebro, ¿no? Puesto que se hace mucho hincapié, el CAS constantemente está hablando de esto está basado en neurociencia, aquí están los artículos, está basado, etcétera. Y bueno, pero aún así se escapan algunos elementos que podrían ser interesantes revisar. Uno es el modelo del cerebro triuno, que no me cansaré de contar una y otra vez. El modelo este de que hay un tronco encefálico que proviene de los reptiles, un cerebro paleomamífero, que es el sistema límbico, tiene que ver con lo emocional, y una corteza que sería lo social, sería ya el sumum de la vida cognitiva humana, que estaría en todos los procesos de aprendizaje, cognición social, etcétera, que sería el neocortes. Bueno, este modelo está refutado desde hace ya bastantes décadas. Se sigue trabajando, incluso desarrollando algunos esquemas metodológicos de cómo llevar al alumno desde un cerebro reptiliano a un neocerebro, ¿no? Bien, todavía incluso aparecen algunas conferencias y libros. Lo otro se refiere a por qué esto no es así. Entonces, la escala de desarrollo evolutivo de las especies hablaba de partimos de un animal que sale del mar, que luego es medio marino, medio terrestre, luego ya reptil, pájaro, etcétera, y sobre esto se van sumando cerebros, ¿vale? Eso no es correcto, en absoluto. El modelo es este, tanto una trucha como un perro, como una lagartija, tiene los 3 cerebros. No se va montando un cerebro sobre otro, ¿vale? Es decir, lo que es más o menos desarrollo de una de las zonas que tiene que ver, por supuesto, en la especie humana, con lo que es el neocortes, ¿no? Con lo que es la corteza más moderna, que se refiere sobre todo a desarrollos que tienen que ver con el aprendizaje y la cultura. Bien, otro de los errores que se comete habitualmente es la consideración de que hay una parte como que es más cognitiva, como otra que es como más intuitiva, el hemisferio izquierdo es más analítico, es más serio, es más formal, mientras que el hemisferio derecho pues es más, pues le gusta más la juerga, más intuitivo, más creativo, más otra cosa, más impulsivo, más aventurero. Bueno, esto no es así ni mucho menos, El cerebro, todas las funciones prácticamente, casi todas están situadas en ambos hemisferios, con mayor o menor medida, y no existen 2 cerebros en el ser humano. Incluso que haya una callosotomía y se divida los 2 hemisferios en 2, ¿vale? El cerebro en 2 hemisferios claramente separados, aún quedan otras zonas que no se separan, que no solamente el cuerpo calloso, los tálamos y otras las zonas anteriores y posteriores que todavía se conectan entre sí, ¿no? ¿Cuál es el modelo actual? Pues el modelo de las redes. Es decir, lo que tenemos es verdad que hay unos núcleos, hay unos nudos que tienen valor desde el punto de vista cognitivo. Esos nudos a veces solamente sirven para una función, otras veces son nudos que sirven para muchas funciones, que se activan en muchas funciones, y lo realmente importante es cómo se conecta todo el cerebro, ¿no? Cuál es la relación entre las diferentes áreas. Y es a lo que vamos a ir para explicar posteriormente, ¿vale? Tenéis aquí un poco, que veáis las conexiones, luego veremos un poquito más. Estas son de las que vamos a hablar, las dividiremos.
Bien, Joaquín Fuster en el año 2006 plantea que habría como dos zonas importantes, imagino que ha tomado el CAST y otros el modelo, que habría una zona más posterior del cerebro que tiene que ver con la memoria perceptual, con la forma de representar la información, y una memoria ejecutiva que sería más frontal, donde están las redes asociadas pues desde características muy básicas como la filética sensorial, es decir, sería como la memoria de la especie, la memoria genética que tenemos a la hora de prestar atención a los estímulos, lo plurisensorial, la memoria episódica respecto a la perceptual, la semántica, conceptual, etc. Y por otro lado la memoria ejecutiva, de tal forma que hay una relación entre ellas, ¿no? Bien. Y también una relación entre lo que son los niveles más altos a más bajos, niveles corticales a niveles subcorticales. Estas redes están superpuestas, están conectadas entre sí y hay niveles jerárquicos de arriba a abajo y también que se conectan en un plano horizontal, ¿no? Pues sería zona anterior y posterior del cerebro. Y esto es un modelo que es muy interesante, pero es una simplificación. El desarrollo de estas redes, dentro del punto de vista del ser humano, pues aparecería aquí desde menos 3 semanas, menos 3 meses, perdón, de la concepción. Se van desarrollando áreas sensoriales, ¿vale? Se van desarrollando áreas que tienen que ver o que van a intervenir posteriormente en el lenguaje y áreas que tienen que ver con funciones cognitivas superiores con las respuestas, ya que desde el punto de vista, ya desde el nacimiento incluso, empiezan a aparecer desde la mirada conjunta, la mirada de los ojos de la madre, y una serie de elementos de complejidad desde el punto de vista social. Por tanto, ese desarrollo de redes tiene que ver con un desarrollo cognitivo, con un desarrollo sensoriomotor y con un desarrollo del lenguaje en general. Bien. En estos momentos trabajamos con modelos tan complejos como estos. Por un lado estarían sistemas sensoriales y perceptuales, donde llega la información. Esto está manejado, controlado o regulado por un ejecutivo central, tendría que ver con funciones ejecutivas, y por otro lado estaría toda la base de conocimiento, en nuestro disco duro de conocimientos, asociados a su vez a el feedback que se recibe de nuestra acción sobre el entorno. Aquí está descrito con el modelo CHC, Cattell-Horn-Carroll, cada una de lo que es la inteligencia general, lo que es la inteligencia cristalizada, memoria de trabajo, etcétera, que podéis ver. Simplemente para recordarlo, pues si queréis hacer referencia a él, tenéis ahí de dónde lo he sacado. Estamos en este entorno, es decir, estamos en algo mucho más complejo que simplemente un cerebro donde hay una zona anterior y posterior, o un cerebro donde hay zonas o áreas que se conectan entre sí, tiene que ver con otras muchas más cosas. Bien, el modelo CAST, el modelo que plantea también, el que está sacado esa anotación que se hace desde BOE, hablaría de una red neuronal que tiene que ver con la implicación y la motivación, ¿no? En general, con la emoción. Bueno, pues en este caso lo que hace es limitarlo a esa zona prácticamente límbica y perilímbica, el corte singular, básicamente, zonas que tienen que ver con reforzamiento, bueno, pues algunos, amígdala, etcétera, algunos elementos que sí claramente están implicados con la emoción, pero que hay muchos más que tienen que ver con la emoción, no solamente estos. Por otro lado, se habla también de la red de representación, que sería toda la zona posterior, siguiendo quizá el modelo de Luria, que hablaba de toda la zona de la fisura posterior hacia atrás, el lóbulo temporal incluso, que tiene que ver con la representación del mundo, representación de qué es lo que nosotros vemos y cómo se almacena la información. Que en cierta forma es verdad, proviene del modelo de Luria, el modelo de Luria ha sido ya elaborado por Jordi Peña Casanova, por ejemplo, en 5 unidades, que es mucho más realista de lo que se conoce en este momento, más allá de las 3 unidades de Luria. Y tenemos aquí el de acción y expresión, que igualmente hablaría de una zona anterior del cerebro. Esta zona anterior del cerebro, ¿vale? Zona prefrontal, supraorbital y zona más central medial, ¿no? Que sería esta parte que tiene que ver con la acción y la expresión. De tal forma que el modelo, como digo, se refiere a estos 3 elementos. Bien, esto es una simplificación. Esto no funciona así. De hecho, la mayor parte de las cosas que vamos a ver incluye zonas anteriores y posteriores, incluye zonas corticales y subcorticales. Bien, el tema de la implicación, vamos a empezar con la atención, la emoción y la motivación, y vemos ejemplos de algunas redes. Estas son las redes que tienen que ver con la atención. Por tanto, la atención no es solamente una red posterior. Hay una red básica, que sería la red de vigilancia, de arousal, que permite que estemos
despiertos, vigilantes, que permanezquemos prestando atención a lo largo del tiempo, que sería más zona de formación reticular, talámica, etcétera, tronco del encéfalo, pero bueno, en definitiva tendríamos dos redes de atención selectiva, una red que se llama dorsal y una red que se llama ventral. Como veis, la atención incluye tanto áreas posteriores como áreas anteriores del cerebro. Es decir, la atención no es solo una red posterior. En la red dorsal lo que hacemos es procesar la información que viene de arriba abajo. Por ejemplo, yo tengo sed, miro la mesa y localizo rápidamente un estímulo, ¿vale? Mientras que otra red de atención selectiva, que es de abajo arriba, es el estímulo el que me provoca a mí la atención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entra alguien de forma inesperada, yo presto la atención a esa persona que llega, alguna respuesta de orientación, al estímulo. Eso tiene que ver más con la red ventral que con la red dorsal. Vale, ambas redes, y aquí he puesto como un ejemplo en TDAH, cómo se relacionan estas redes atencionales. Estamos hablando de atención selectiva, hay más atención. Atención selectiva se relaciona además con otra serie de redes, redes que tienen que ver con la red por defecto, que tiene que ver con la red más sensoriomotora, es decir, que tiene que ver con otras muchas más cosas, con lo cual la atención no va a funcionar solamente sola, sino que funciona en relación. Y lo que sí se plantea desde este modelo de redes en general es que cuando hay una modificación en una red, generalmente va a afectar a otras redes. Esto es bueno y malo. Quiere decir que si hay una disfunción en el desarrollo de un niño que produce una alteración en una red, por ejemplo, por un trastorno isquémico o una hemorragia, o por un tumor, una alteración, no va a afectar solamente a la red en la que está situado, sino va a afectar a otras redes. Y es bueno porque si nosotros podemos trabajar una serie de aprendizajes para incrementar la conectividad y la eficacia de una red, tendremos implicaciones también en otras, con lo cual es también muy interesante. Bueno, esto es el ejemplo de cómo la alteración TDAH se da sobre todo hiperconectividad en estas redes que vemos aquí y la hipoconectividad en estas otras redes, ¿vale? Ocurre similar en el autismo, la hiper e hipoconectividad. Sistema cerebral de recompensa, como veis aquí, es lo que tiene que ver con la motivación última, es decir, ¿qué obtengo yo por conseguir algo, por conseguir un aprendizaje? Es decir, ¿qué beneficio tengo? Tiene mucho que ver con la red de recompensa. Esta red de recompensa es muy subcortical. Es verdad que es también la corteza medial, el córtex cingulado anterior, por supuesto, pero tiene que ver mucho también con el córtex prefrontal medial, ¿vale? Entonces, estas redes córtico-subcorticales tienen que ver con el refuerzo. ¿Qué refuerzo? Pues se ha estudiado. Refuerzo por el dinero, refuerzo por la comida, refuerzo por el amor. Bueno, pues esos tres activan áreas similares. Es penoso decirlo, pero es así, es así. Otras no, otras son específicas, ¿no? Pero lo que hacen es, pues un sistema que tenemos de recompensa que nos sirve para funcionar de manera adaptativa en el contexto. Pero no solamente tiene que ver con la corteza. Cuando preguntamos a personas que nos describan qué sensación corporal tienen cuando experimentan una emoción, pues tenemos aquí desde el miedo, el asco, la sorpresa, etcétera, empiezan a contarte cómo se siente, es decir, qué sientes tú en tu cara. Entonces, algunos que lo que hacen es describir, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, describen la activación de la cara, ¿no? A veces con el enrojecimiento, con la cara que se activa, el pecho, con la respiración, con la frecuencia cardíaca, etcétera. Fijaos la felicidad activa absolutamente todo, ¿no? Pero mirad la tristeza, ¿vale? O mirad el miedo, por ejemplo, cuál es la activación, ¿vale? Entonces, como la mayor parte de ellos va a tirar por la zona superior del tronco, ¿no? Bien, esto tiene mucho que ver, cómo percibes todas las emociones, tus propias emociones, tiene mucho que ver con la teoría de la mente. Por tanto, estamos hablando también de cognición social, no solamente estamos hablando de elementos puramente emocionales básicos. ¿Qué elementos intervienen en la dirección, la motivación de una conducta? Pues interviene el propio estado fisiológico de la persona, el entorno en el que se encuentra y la historia pasada. Con lo cual, a la hora de plantear cómo motivar al alumnado, cómo hacer que se aproximen a un aprendizaje, o al menos que eviten alejarse de un aprendizaje que puede ser a corto o medio plazo beneficioso para ellos, pues implica una serie de elementos importantes. Y muchos tienen que ver con lo cognitivo. La diferencia entre beneficios y costes, que me supone a mí esto, y podéis entender que esto no se sitúa en un sistema límbico, sino que se sitúa en corteza prefrontal.
fundamentalmente medial, ¿no? Es decir, donde yo valoro si me merece la pena o no. Ese aprendizaje que me están proponiendo, ¿vale? Es muy cognitivo, no es emocional, no es de sistema límbico puro y duro, ¿no? Bien. El modelo, aquí pongo el de Kiderman, que está basado, ampliado el que tiene que ver con el marcador somático de Antonio Damasio. Bueno, pues dice en definitiva no solamente que ante un evento que hemos percibido que tenemos que valorar si es potencialmente peligroso o no en diferentes zonas como la amígdala, el córtex ventromedial, prefrontal, tálamo, etcétera, sino que hay dos tipos de procesamiento, un procesamiento lento y otro rápido, ¿no? Esto hizo ganar el premio Nobel, yo creo que es el único psicólogo que ha conseguido el premio Nobel, ha sido en economía, ha conseguido un premio Nobel en economía, ¿vale? Es decir, pensamiento rápido, pensamiento lento, ¿no? Entonces, pensamiento rápido y pensamiento lento, en definitiva, si vemos todo eso, sobre todo la parte de pensamiento rápido, procesamiento rápido, tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso somático, es decir, de movimiento, pero también el sistema neuroendocrino, interviene también en zonas desde las cápsulas suprarrenales. O sea que, digamos que cuando hablamos de emoción, hemos de tener en cuenta todo esto. Hay niños que tienen dificultades a la hora de manifestar una emoción determinada, a la hora de expresarla, o a la hora de entender o sentir la emoción. Y va más allá de lo puramente límbico e incluye también elementos del propio cuerpo, ¿no? Bien, aquí he puesto un ejemplo. Pensar que estoy dando pinceladas sobre este tema, sobre las redes, hay muchísimas más cosas. Esto sería como un mínimo acercamiento, ¿no? Hay una red común de autorregulación emocional y cognitiva, de tal forma que, aunque se habla siempre de autorregulación dentro de lo emocional, otros autores plantean que en realidad existe un dominio general que es autorregulación. Este dominio general incluye 3 subdominios. Dominio de autorregulación cognitiva, que serían las funciones ejecutivas. Planificar, inhibir, memoria de trabajo, organizar, respecto a tareas, digamos así. Una autorregulación emocional que tiene que ver con inhibir, autorregular, programar, etcétera, referido a las emociones. Y otro que tiene que ver con esta autorregulación social, cómo relacionarme con los otros, cuando tengo que inhibir una conducta inadecuada, cuando tengo que tener un comportamiento prosocial, etcétera. De tal forma que la autorregulación es lógico que tenga áreas que son comunes, porque en definitiva, sea cognitiva o sea emocional, en realidad está trabajando lo mismo. Y como podéis ver aquí, incluye tanto áreas de esta zona medial, del córtex cingulado, o las zonas que tiene que ver aquí más con motora suplementaria quizá, está por aquí, esta zona más medial, con zonas parietales, con zonas como el córtex insular, es decir, que la autorregulación emocional va mucho más allá del sistema límbico, ¿vale? Esto es importante porque quiere decir que podemos utilizar instrucciones, podemos utilizar modelos del punto cognitivo para modificar lo que hacemos en psicología, modificar los pensamientos y modificar la respuesta de la persona ante estímulos emocionales. Bien. Y finalmente la integración, donde se produce realmente de la emoción, es en zonas prefrontales, ¿vale? En zona hay más medial, pero esta red además, que tiene que ver con la integración de la emoción, conecta con otras muchas más, que va desde procesos autorreflexivos, la autoconciencia, de cómo, por ejemplo, estas zonas que tiene que ver con el manejo y la conectividad con todo el cerebro, ¿vale? Esta zona cerebral se conecta con todas esas. Bien, esto es una presentación simplificada de la cognición social que he incluido aquí en lo que llama implicación o motivación, el propio modelo CAST, que sería, bueno, pues algún ejemplo de dónde están situadas. Por ejemplo, la observación de la mirada, gestos y movimiento biológico, es decir, cómo atender a estos estímulos, que esta es la zona más parietal, esta zona. Otra que tiene que ver más con la juntura temporoparietal. Otra que tiene que ver con pensar sobre el estado mental del otro, ponerse en lugar del otro desde el punto de vista mental, desde el punto de vista cognitivo. Comprender las acciones de los otros, esta zona más tiene que ver muy relacionado con la corteza de Broca, la parte opercular de la corteza de Broca, y bueno, otras zonas con este córtex. Entonces veis aquí que ambas áreas anteriores y posteriores tienen que ver con procesos cognitivos sociales. Podemos hablar de ponerse en lugar del otro entendiendo las emociones de los otros,
en definitiva, mentalización o teoría de la mente. Y la aplicación del conocimiento social con esta zona anterior del polo temporal. Bien. Vamos viendo redes. Aquí hablamos de la empatía, de la cognición mentalista, digamos así, o mentalización cognitiva, mentalización afectiva. Bueno, pues hay áreas que se conectan, ¿vale? Y otras que son diferentes, ¿de acuerdo? Pero, como veis, igualmente aparecen en diferentes lugares, ¿vale? Esto es otro Ariolo. Yo recomiendo también esta lectura, es interesante para personas que estéis interesadas o que os pueda gustar este tema. Bien. Por tanto, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que la emoción no está solo en el sistema límbico. El sistema límbico forma parte de una red mucho más amplia que incluye zonas anteriores y posteriores, corticales y subcorticales. La representación, vamos a ver lo mismo prácticamente. Hace referencia a la percepción, comprensión y razonamiento. Las redes perceptivas, en principio, la clasificación sería esta. Tenemos áreas sensoriales donde llega la información, pues la corteza auditiva primaria, la corteza visual, occipital, etcétera, del olfato, el gusto, zonas temporales. Es decir, ahí llega la información, entonces nosotros valoramos algunos de los elementos básicos. Por ejemplo, en un vaso, pues valoramos dónde empieza, dónde acaba, los bordes, los brillos, las líneas horizontales, verticales, oblicuas, etcétera, procesado por zonas separadas de la corteza occipital y luego es juntado esto, ¿no? Las áreas de asociación unimodal, que es precisamente la que analiza estas características, es decir, para decir que esto es esto y que esto se parece a esto otro y que esto es distinto que esto. Todavía no estamos hablando de cómo se llama esto, ni dónde está esto, ¿vale? Estamos hablando solamente de si esto es igual que esto. Y luego haría asociación multimodal, transmodal, que está asociada con la representación del conocimiento que tenemos adquirida por la experiencia. Básicamente se ha planteado que esas áreas de asociación transmodal son algunas muy específicas y están en zonas posteriores del cerebro. Es lo que se decía hasta ahora, ¿no? Vamos a ver por algunas modalidades. Esto de cara a lo que es la intervención, sobre todo personas que puedan tener dificultades visuales. Aquí se analiza cada uno de los elementos y a partir de se va a desviar tres grandes redes. Una red dorsal, esto es un cerebro de primate. Una red dorsal, ¿vale? Zona, digamos, donde se procesa la información de dónde está lo que estoy viendo, es decir, lo visoespacial, que luego se va a ir hacia zonas anteriores. Otra red que es ventral, que tiene que ver con el córtex temporal, la corteza temporal, que sería qué es lo que estoy viendo, cómo se llama esto, en definitiva, ¿no? ¿Esto qué es? ¿O para qué sirve? ¿Qué conocimiento tengo yo de esto? Y luego una red que se llamó vía dorsal-dorsal, ¿vale? O perdón, sería más vía ventral-dorsal, esto está mal puesto, que es la que tiene que ver con las neuronas espejo. Es decir, ¿para qué sirve eso que está ahí? ¿Vale? Es decir, ¿para qué sirve? Es decir, ¿cómo puedo manipular yo eso? Tiene que ver con las redes, con las neuronas espejo. Por tanto, los estímulos que llegan a una zona posterior, pero inmediatamente asumen tres redes al menos distintas y van a ir a zonas distintas del cerebro. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se categoriza estas redes que hablaba Fuster, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una serie de elementos. Si podéis verlo, pues tenemos un ciervo, una guitarra, una pelota y un frigorífico, ¿vale? Pues este ciervo pertenece a una red semántica, una red de cognites, de representación, que son animales, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de animales. Hay una red también que tiene que ver con instrumentos musicales, otra red que tiene que ver con objetos de juego, de deporte, otra que tiene que ver con muebles, etcétera, ¿no? Y dentro de esta red específica, pues luego hay una red de animales que son distintos a los peces y a los insectos, ¿vale? Que son mamíferos, que son también aves, ¿de acuerdo? Y podemos determinar que este ciervo tiene que ver con este elemento que nosotros conocemos, ¿vale? Es decir, que lo que va a ocurrir cuando llega la información al cerebro, es decir, cuando nosotros estamos recibiendo la información desde el punto de vista perceptivo, es muy complejo. No solamente es plantear alguna ayuda para que entienda esto, sino que hay que plantearle y trabajar de manera profunda redes semánticas con esta persona, ¿no? Es decir, no es solamente un tema de accesibilidad. Pero es que ocurre exactamente lo mismo con la red auditiva. Hasta ahora decían, bueno, llega el sonido a la corteza auditiva primaria. Sí, pero desde ahí se va a procesar en diferentes lugares. De hecho, la corteza auditiva primaria es sonotópica, es decir, o tonotópica. Es decir, esta corteza está organizada de tal forma que a determinadas frecuencias se escuchan o llegan solamente a un lugar de la corteza auditiva, ¿vale? Entonces, esa información tiene que integrarse para poder
identificar lo que se está escuchando, ¿vale? Y sigue dos vías, una dorsal y una ventral, exactamente igual que ocurre con lo visual. De tal manera que podemos ver ya, y os adelanto, que también en otros sentidos, como el gusto o el olfato, también intervienen redes dorsales y redes ventrales. Redes de qué es esto, redes de dónde está esto, cómo se localiza esto, de dónde viene esto, ¿vale? Pero es que además la corteza auditiva se conecta a su vez con todas estas redes, con todas estas, es área de Brodmann, AB, áreas que tienen que ver con la incertidumbre, con la memoria de trabajo, que tienen que ver con elementos sociales, con la identificación de la prosodia, es decir, con el gusto, con el paso del tiempo, es decir, cuando llega la información, esta representación no es solamente representación auditiva, sino que se conecta con otras muchas más cosas que están en zonas anteriores. Y por lo que se refería a ese modelo más antiguo de que hay solamente pocas redes, se hablaba de corteza parito-occipital-temporal como un área de integración multimodal. Sin embargo, hay otras muchas más áreas que son de integración de información multisensorial. Por ejemplo, aquí tenemos las que están en rojo, estas zonas anteriores, esta zona de Brodmann, ¿vale? Tiene que ver cerca, pues está en la zona dorsolateral más posterior, y esta zona de aquí, corteza premotora, ¿vale? Así como el parietal posterior, pues integra información auditiva, visual y táctil. De esta forma, cuando yo voy a coger un vaso, integro información visual y táctil, ¿de acuerdo? Dos, ¿vale? Incluso auditiva, el sonido que puedo hacer, o el sonido del agua de una fuente, ¿de acuerdo? O alguien que está vertiendo el agua en un vaso, ¿vale? Auditivo, visual y táctil. Todo va a la misma área sensorial. Es decir, no va por separado y luego ya se junta, ¿no? Sino que hay información que llega directamente aquí. Esta zona que vemos aquí, que es en azul, pues audiovisual. Esta es visotáctil en zonas anteriores y posteriores, parietales y zonas anteriores, etcétera. ¿De acuerdo? De tal forma que la información, que el modelo en este momento, tiene que ver con múltiples áreas. Un área de integración, además de la que hemos visto, es la corteza insular, es una corteza que está ahí oculta en esta zona más frontal del cerebro, cuya zona posterior tiene que ver con la conciencia de mi propio cuerpo. La zona anterior tiene que ver con la información que me llega de fuera del mundo, la experiencia que tengo en el mundo, y una zona media con la integración de ambas informaciones. De esta forma yo puedo integrar qué me está pasando, mi conocimiento de dónde está mi cuerpo, cuál es mi esquema, dónde están mis tendones, que si están estirados o no, mis músculos, para decirme en qué postura estoy, y a partir de aquí, en contexto, estoy en una silla, es decir, hay una información constante de unas zonas y otras que se integra. Es decir, al final hay un proceso muy importante de integración. Y también el cerebelo está implicado en esta integración. Aquí tenemos un estudio de Baumann donde analiza estímulo visual, auditivo y el solapamiento entre ambos en el cerebelo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que desde el punto de vista perceptivo de representación, lo normal en el cerebro es que haya áreas que integren información múltiple. Eso hace que la conducta sea mucho más eficaz, sea mucho más rápido y yo puedo manejarme rápidamente en el entorno. ¿En qué entorno? Peripersonal, ¿vale? La integración de las informaciones ocurre fundamentalmente en el entorno peripersonal. Entonces, ¿la integración se produce por la experiencia? Quiero decir que esas áreas se desarrollan habitualmente porque la experiencia las integra. Sí, luego te respondo a la pregunta esta, ¿vale? Luego te respondo. Muy bien. Es decir, que lo que va a ocurrir es que, gracias al aprendizaje, se llama aprendizaje por condicionamiento, aprendizaje asociativo, al mismo área van a llegar diferentes sensorios, información de diferentes sensorios, y vamos a poder responder a uno sin que se dé el otro, simplemente por condicionamiento, luego lo comentaremos, ¿vale? Entonces, lo que estaba diciendo es que lo normal es que haya múltiples áreas de información multisensorial. Llega la información peripersonal, que está alrededor nuestro, lo que está en torno aproximadamente a 1,5 metros alrededor de nuestro cuerpo, sobre todo zona anterior, ¿vale? Pero también estímulos auditivos que pueden acercarse desde atrás, ¿vale? Pero sobre todo lo que vemos, también lo que olemos, etcétera. Bien. Este sería el modelo actual, que ya apareció en el 2011, ya hace bastantes años, de áreas distintas que integran información, no que van a primarias y luego se van integrando en zonas posteriores anteriores, sino que llega información a múltiples lugares.
Ahora, ¿dónde está situada la inteligencia? Esto he puesto como ejemplo de razonamiento, porque analizar cada una de las redes tipo de razonamiento era muy complejo y excede un poco el tiempo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, cuando se hacen tareas que tienen que ver con inteligencia general o tareas que tienen que ver con función ejecutiva, pues lo que vamos a ver es que hay áreas comunes, hay áreas que tienen que ver con esta zona occipital, occipitotemporal, con zona temporal, ¿vale? Y con zona también frontal, ¿de acuerdo? Por supuesto, razonamiento. Y que la función ejecutiva, que es esta que está verde, serán más zonas frontales, pero también algunas zonas posteriores, como podéis ver aquí, y también unas zonas que aparecen en diferentes lugares, por ejemplo, frontoparietal, ¿de acuerdo? De tal forma que, lo adelanto ya, ¿qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es el producto de la conectividad o de la eficacia de la conectividad cerebral, básicamente, ¿vale? Algunas de estas se solapan con función ejecutiva, pero no todos son función ejecutiva. Luego hablaré un poquito de esto. Bien. Aquí Penke habla de la integridad de la sustancia blanca, hace que aumente la velocidad de procesamiento, y esta velocidad de procesamiento, uno de los elementos claves, tiene que ver con la inteligencia general, con el factor G de Cattell. Por tanto, la eficacia de las redes se va a manifestar en inteligencia. Vimos que el sujeto es inteligente en la medida que es eficaz a la hora de resolver problemas, de adaptarse de forma flexible y fluida a las situaciones de la vida, ¿vale? A las situaciones que se le plantean. Y eso se debe gracias a esas redes. Bien, vamos ahora a hablar de la acción y la expresión, que hemos especificado en concreto lo que se refiere a la acción, la expresión y las funciones ejecutivas. Bueno, el control motor. He cogido este esquema, me parecía muy interesante. Es decir, que si yo voy a tomar un boli, por ejemplo, va a ocurrir dos cosas. Primero, tengo que prestar atención al entorno. Puede ser un procesamiento de arriba abajo, top-down, donde yo necesito un boli y lo voy a coger. Cuando yo primero lo que voy a planificar es una conducta. Esta conducta viene sobre todo en zonas prefrontales, cortes prefrontal. Una conducta dirigida a una meta muy simple, pero que tiene que ver con la manipulación, ¿vale? Antes de que yo llegue a coger el bolígrafo, mi cerebro ya sabe cuáles son los esquemas. Si ya se van ajustando de una forma melódica al bolígrafo, al grosor del bolígrafo, al peso que yo espero que tenga este bolígrafo. Es decir, tiene que ver con experiencia previa, por lo cual yo hago una predicción de la percepción, de qué me voy a encontrar con este estímulo, ¿vale? El peso, la textura, la longitud, etc., ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Funcionaría como un programa de ordenador. Yo tengo unos esquemas básicos que tienen que ver con la planificación y luego algunos subprogramas. Estos subprogramas, estas, subsecuencias, se van a encargar cada uno de una cosa distinta. De tal forma que el córtex prefrontal lo que va a hacer es iniciar, tomar la iniciativa respecto a la conducta y programar básicamente qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que quiero conseguir, la meta que la mantengo en la memoria de trabajo, pero luego hay toda una serie de áreas y de redes que hacen que yo al final pueda tomar el bolígrafo de forma adecuada y no como un robot de los antiguos, ¿no? Que iban haciendo así ajustes, ¿vale? Sino como los robots de ahora, que van justo a donde tienen que llegar, ¿vale? Entonces, eso requiere un proceso de retroalimentación constante. De tal forma que cuando se habla de la acción, en el modelo K separado de la representación no tiene ningún sentido, porque representación y acción van juntas. Es decir, lo que es la percepción y la acción es un ciclo constante de percepción-acción. Yo lo que hago es percibo un estímulo y actúo sobre este estímulo, y al actuar sobre este estímulo estoy cambiando mi propia percepción, voy cambiándolo. De tal forma que es una adaptación constante de la percepción a la manipulación, acción, movilidad, por ejemplo, desplazamiento, y a lo que va ocurriendo a partir de lo que yo hago con eso en ese mundo, ¿vale? Bien. Entonces, por eso, hay esta unión con la zona posterior, corteza parietal posterior, asociada a, conocéis el homúnculo, ¿no? Asociada a lo que es la manipulación, también lo que se refiere a la información que está llegando a zonas más prefrontales. Bien. Luego de ahí va a llegar a otras zonas, que la corteza premotora, con la corteza motora suplementaria, donde yo ya imagino el movimiento. Es decir, donde se activa en estas zonas más del área de Broca, sobre todo la parte opercular del área de Broca,
donde yo activa mi cerebro como si yo ya estuviera ejecutando la conducta. Pero son los esquemas luego que vienen después, de las zonas, digamos, más, se llaman piramidales, pero se la vía corticoespinal, ¿no? O subcortical, la que realmente va haciendo los esquemas, cada uno de los elementos. Bien, entonces, aquí vamos a encontrar dificultades múltiples, desde una parálisis cerebral, un chaval que tiene una incapacidad para realizar movimientos, tiene dificultades para coordinar estos movimientos, tiene dificultades para mantener el pulso, por ejemplo, o tiene dificultades para simplemente imaginarse un movimiento. Y esto podemos encontrarlo en todos los niveles. Por tanto, el tema de la acción, cuando hablamos de proporcionar ayudas para la acción, como plantea el sistema CAST y el propio Boy, estamos hablando de muchas cosas más allá de un tablero de comunicación o de una pinza o de cómo facilitar el desplazamiento. Estamos hablando de cómo imaginar el movimiento también. ¿Vale? Una persona que tiene dificultades para el movimiento también tiene que aprender a imaginarse, digamos, navegando en ese espacio, ¿vale? Que va más allá del propio movimiento en sí, ¿no? Bien, por tanto, aquí he puesto, me parecía que este era un esquema interesante a redes de control motor, y estamos hablando de lo más básico que tiene que ver sobre la conducta motora, y como veis, siempre en relación con la percepción. Esta red de las que he hablado anteriormente, esta sería las vías de proyección, en este caso hay vías de proyección, de casos sean corticoespinales, se llaman también, o piramidales, que llega la información a diferentes núcleos, y estos núcleos son los que van dando datos y van dando mensajes para que al final sea la propia médula espinal la que dé lugar a los movimientos y reciba el feedback inmediato de cómo está yendo ese movimiento, ¿vale? Con lo cual esto en sí es complicado. Imaginaos lo que pueden ser las funciones ejecutivas. Estamos hablando solamente del acto motor. La función ejecutiva se va aprendiendo, no se nace con ellas. De hecho, se nace con una serie de comportamientos estereotipados, repetitivos, inflexibles, que con el tiempo se van modificando. En la medida que la corteza cerebral va tomando, digamos, más control y va sobre todo inhibiendo, y lo digo ya, la función más importante de la corteza cerebral es inhibir. No activar, no inhibir. El cerebro ya está activado por la propia formación reticular. Si estás despierto, estás activado, ¿no? Entonces, el problema es cómo inhibo eso, cómo inhibo otras cosas que no son la conducta a la que yo quiero llegar, ¿vale? Donde está el control de los impulsos, donde está la flexibilidad, para y piensa y haz otra cosa porque esto no está funcionando, etc. Eso se va aprendiendo a partir de, en principio, un conglomerado una red, digamos, general que no tiene mucha diferenciación, a conglomerados de redes que tienen funciones específicas, pero que están conectadas entre sí. Esto es lo importante. Están conectadas entre sí, aunque tienen actividades específicas. Pues vamos ahora al de control cognitivo. Se habla del control motor, pues fijaos, en este caso estamos hablando de, según este modelo, de 3 grandes redes de alerta, orientación ejecutiva, lo que antes se llamaba selectivo, orientación o atención selectiva, ¿vale? Hay una red, unas funciones que tienen que ver con la atención, de arriba a abajo, de abajo a arriba, y de conducta dirigida a meta. ¿Qué es lo que quiero yo hacer? Quiero yo hacer es tanto tomar un bolígrafo con la mano como desplazarme al colegio de psicólogos a escuchar a este señor. Es decir, o planificar qué es lo que voy a hacer el fin de semana. O gente que ya ha planificado lo que va a hacer en verano o incluso a las Navidades del año que viene, ¿vale? Depende un poco lo serio que seas, planificado u obsesivo, ¿eh? Pero digamos que la planificación y el tiempo puede ser infinito. Planificar, pues quiero tener familia, me quiero comprar un coche no sé cuántos, es decir, puedes hacer una planificación a futuro lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, eso conlleva una serie de procesos que son complejos. Y aquí interviene, y vuelvo a la primera parte, el sistema límbico, ¿vale? Es decir, a la hora de tomar decisiones, el sistema límbico nos ayuda a tomar decisiones. Nosotros no tomamos decisiones cognitivas puramente, en el sentido estricto que se entiende, ¿vale? Nosotros tomamos decisiones la mayor parte de las veces por heurísticos, por intuición. Creo que esto está bien, ¿eh? Me han propuesto cambiar, hay una plaza en el equipo no sé dónde, o en el colegio tal queda una plaza de orientador. Yo analizo todos los pormenores de todo lo que puede pasarme, de dónde está de lejos, de cuántas veces podría pinchar si voy hasta allí el coche,
de qué podría pasarme, no. Hacemos aproximaciones. Estas aproximaciones vienen gracias a lo que además se llama marcador somático. Es decir, algo me dice que sí, que voy a tirar por ahí. ¿Vale? Es especialmente útil este sistema cuando nos faltan datos, que tienes que responder ya. Oye, que tienes que firmar antes de tal. Tienes que decidir. Yo necesito una semana por lo menos para pensármelo y tal. Bueno, pues puede pasarse una semana esta información. Tienes que tomar una decisión rápida. O viene alguien, de repente ves a alguien que está tirado en el suelo sangrando. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar de frente y vas a pasar? ¿Te vas a parar? ¿Qué vas a hacer, no? Bien. Esto lo hacemos habitualmente. ¿Quién no puede hacer esto habitualmente? Las personas con autismo, las personas obsesivas, es decir, aquellos que tienen un exceso de actividad prefrontal, es decir, son incapaces de tomar una decisión sin haber valorado previamente todos los posibles datos, hasta el punto de que llega a pasar, ¿no? En la serie de Big Bang Theory hay muchos ejemplos. Es el Don Cooper, ¿no? Desde cómo decidir salir al cine a cómo decidir para hacer no sé cuántos, donde al final se van todos y se quedan haciendo diagramas en la pizarra. Funcionaría así. De tal manera que aquí volvemos otra vez a la relación que hay clara entre lo que es la parte emocional, la motivación, lo que tiene que ver con lo afectivo, con lo que es el modelo más cognitivo, más puramente cognitivo, funciones ejecutivas, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es cómo ese corte singular anterior, esa parte que tiene que ver con la amígdala, sobre todo la toma de decisiones, esto es bueno o es malo. Es decir, esto me da mala espina, esto otra vez parece que ha funcionado bien. Voy a lanzar a la piscina, decimos. ¿Vale? Yo creo que, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, luego puede salir bien o salir mal. Pero no importa, porque esa base de conocimiento, es decir, ese disgusto que te has llevado en ese trabajo, porque al final ha sido un error, esa emoción que te llevas de qué mal, esa emoción se va a quedar ahí, para la próxima ya te va a salir. Otra vez que te ofrezcan, no va a salir la parte cognitiva, sino es que me acuerdo lo que me hicieron en tal equipo o lo que me pasó en tal sitio y entonces te lo piensas, ¿vale? Bien. La red de funciones ejecutivas, pues tendríamos aquí muchas de las áreas. En este momento se considera que hay como dos grandes grupos de función ejecutiva, unas básicas, que serían como los ingredientes de un guiso, que tiene que ver con la inhibición, flexibilidad y memoria de trabajo, y la forma en que combinas eso puede dar lugar a una forma de planificación, razonamiento, ¿vale? Y organización, digamos así. ¿De acuerdo? De tal forma que habría como una función ejecutiva más básicas y otras más complejas cuyos componentes son las más básicas. Entonces, todos se van relacionando. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en diferentes lugares, no solamente en las zonas más frontales, ¿vale? Que tenemos aquí áreas que tienen que ver con la memoria de trabajo, o sea, mantener en la cabeza la información mientras estoy haciendo la actividad, ¿vale? En cortes prefrontal medial, el control inhibidor, estas zonas más posteriores de la corteza, la manipulación de la información, de la memoria de trabajo y la planificación, ¿vale? Por diferentes áreas. Entonces, igual aquí, lo que vamos a ver es que la red de funciones ejecutivas son complejas, no abarcan solo a zonas más frontales, sino que tenéis ahí, por ejemplo, ganglios basales relacionados con el razonamiento, que hasta ahora se consideraba o control inhibidor, cortes, el estriado, por ejemplo, que intervienen en los procesos de resolución de problemas. Bien. Respecto a esto, lo que podemos ver es que cuanto más complicada sea la tarea, cuanto más complejo lo que tenemos que hacer, más intervienen las funciones ejecutivas. De tal forma que, siento también decepcionaros, la mayor parte de las veces funcionamos en piloto automático. No, funcionando en piloto automático, y si no os dais cuenta, cuando venía yo aquí al colegio en el coche, el momento que ya ha pasado la M30, no me he dado cuenta de pasar la M30. Sin embargo, no me he ido chocando con todo, ni he hecho ninguna barbaridad. Entiendo porque nadie me ha pitado. Entonces, yo entiendo que no he hecho ninguna barbaridad por eso, pero no soy consciente realmente de eso. Es decir, funcionamos en piloto automático, pero ocurre en todo. Ocurre en las conversaciones, ocurre en muchas cosas, en la charla social. Entonces, ¿cuándo interviene la función ejecutiva? Pues interviene cuando la conducta es más compleja. Y cuanto más compleja es, más interviene el córtex prefrontal, ¿vale? Eso es importante. Vamos ahora con la comunicación y lenguaje, que digo que el sistema CAS lo pone casi todo en la parte de representación. Sin embargo, es mucho más que todo eso.
Y voy a hablar, en este caso, de dos sistemas. Siempre se ha hablado en el cerebro de zona posterior, área de Wernicke ampliada como comprensión, área de Broca ampliada como expresión. Sin embargo, ya se sabe hace ya mucho tiempo, y aquí el esquema que hace Ardila, Alfredo Ardila, yo creo que es muy claro, que es un resumen de cómo funciona. Realmente tenemos dos sistemas de lenguaje. Un léxico semántico, es decir, ¿qué son las cosas? El etiquetado, el labeling, ¿qué son? El conocimiento, ¿vale? Y el otro es sistema gramatical, que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con la motricidad, que tiene que ver con el ejecutar cosas. Cuando yo digo, he venido al colegio en coche, se están activando zonas frontales como si fueran de acción, de conducta motora, como si estuviera conduciendo un vehículo, ¿de acuerdo? Y es la ejecución de una secuencia que en definitiva es acción, que es la gramática, ¿vale? Por tanto, tenemos dos sistemas. Uno más posterior, donde aparecen elementos como asociación de las palabras, reconocimiento de estas palabras, incluye el área Wernicke ampliada y toda la zona temporal, prácticamente el lóbulo temporal, incluso parte del temporal medial. Tendría que ver con este sistema léxico-semántico. Y por otro lado está el sistema gramatical, donde tiene que ver con la producción de palabras, tiene que ver con la gramática y con una zona, que es esta corteza motora suplementaria, que a su vez está muy relacionada con los aspectos gramaticales. Por tanto, el propio Ardila lo que hace es resumir cómo surge en la especie humana el lenguaje a partir del etiquetado primero, pero luego de las acciones. Y ya vas metiendo acciones o vas poniendo etiquetas en una secuencia de acciones que tiene un significado u otro. No es lo mismo el perro es golpeado por el gato que el gato es golpeado por el perro. No es lo mismo. Depende de dónde está uno u otro, ¿vale? Y eso tiene que ver con zonas más frontales. Mientras que el léxico semántico, tanto comprensión como producción, está asociado a zonas posteriores. Y las redes, en definitiva, que conectan estas, pues son múltiples. Hemos hablado siempre de fascículo arqueado, ¿no? Hablando del lenguaje, las afasias, etcétera, como muy importante, pero hay muchas más cosas, muchas más redes que intervienen con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una red amplia, incluso se habla de este fascículo longitudinal inferior, muy relacionado con el lenguaje. Hasta ahora se consideraba que solamente era el superior, el que estaba asociado precisamente al lenguaje. Y aquí tienes todos los fascículos, arqueado frontooccipital inferior, este fascículo inferior, este último que se ha descubierto hace poco, el fascículo de Aslan, que conecta el área de Broca con la corteza premotora, de tal forma que tú puedes imaginar lo que vas a decir antes de decirlo. Bien, y finalmente, ¿qué es lo que integra la información semántica y sintáctica? Pues la corteza insular otra vez. Por tanto, ya tenemos un área como la corteza insular que hace integración multisensorial, que interviene en los procesos de lenguaje y en otros muchos más, emocionales, por ejemplo. ¿Vale? Y el área de Broca, por tanto, tenemos dos grandes áreas que integran la información, uno más posterior y otro más anterior. Vamos finalmente con esta parte de la memoria y el aprendizaje. Y he puesto un simple esquema, que sería este. Raganath y Risley dice lo siguiente. Tenemos dos redes. ¿Os acordáis del tema de las dos redes que están apareciendo constantemente? Bien. Entonces, una red o circuito anterior y un circuito o red posterior. El circuito anterior incluye esto que está en rojo, ¿vale? Este es el hipocampo, está la corteza parihipocampal, aquí está el uncus, el lóbulo temporal y esta zona más posterior, ¿de acuerdo? El hipocampo es el centro de es como el motor, es el esquema, es el que dirige, es el que hace que por su actividad se pueda almacenar la información en las cortezas cerebrales y también en zonas subcorticales del cerebro, por ejemplo el estriado, ¿no? Se procesa información, se ubica información más automática. Y tenemos una corteza perirrinal, que estaría alrededor del núcleo olfatorio, digamos, perdón, de la cintilla olfatoria, esta zona del olfato, ¿vale? Corteza perirrinal, que tiene que ver con reconocer estímulos familiares, percepción multisensorial y la memoria semántica. Por tanto, esta parte de la corteza de esta red interviene en todos estos procesos que aparentemente son muy distintos.
Sin embargo, ¿qué ocurre? Por ejemplo, es importante que haya una percepción multisensorial del entorno, un recuerdo. Cuando yo voy a recordar un aprendizaje, no recuerdo elementos por separado, lo que hago es recordar todo el evento, ¿vale? Toda la rutina, digamos así, toda la situación de aprendizaje. Reconocimiento de estímulos familiares para incluir todas las redes semánticas que tengo. Y la memoria semántica, lógicamente, por estas redes que hemos hablado, ¿no? Está de la amígdala, como un elemento emocional, ¿vale? Y elementos mucho más racionales, digamos así, cognitivo en sentido estricto. Y la corteza parihipocampal y retroesplenial, que serían estas dos, que intervienen en la memoria episódica autobiográfica, cosas que me han pasado, recordar eventos, recordar situaciones concretas, la memoria espacial y la cognición social. Por tanto, la cognición social está más asociado a recordar eventos y situaciones que me ha ocurrido en mi vida que recordar elementos semánticos. Cuando tenemos que trabajar la cognición social en una persona, no podemos tirar de, mira, esta cara es de alegría y esta cara de alegría se pone ante esto, esto y esto y esto. Porque lo habitual es aprender esto a partir de la experiencia directa, con lo cual estamos utilizando una estrategia que es extraña, que es semántica, que es como explicar a un extraterrestre, que es la ironía, ¿vale? Pues mira, es cuando haces una cosa, pero en realidad quieres decir otra, un sentido de broma, pero tampoco quieres herir a la otra persona. Entonces, tienes que explicar de una manera semántica lo que es algo que tiene que ver con la propia intuición para aprendizaje en contexto, ¿no? Y aquí intervienen muchas más áreas, como veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, incluso la memoria, digo, por ir más allá de lo que es la memoria a largo plazo, las diferentes redes de memoria, en el sentido de redes neuronales se habla de estas dos grandes redes. Yo creo que este es el esquema más importante. Con lo cual, volvemos otra vez, zonas anteriores, redes posteriores. Y voy a dejar este esquemita, que lo veáis un poquito, que aprovecho y bebo agua. Estamos viendo esos tractos, fascículo arqueado, la longitudinal inferior, también superiores, hay 3 superiores al menos. Otros por atrás y vemos el cuerpo calloso, la conexión entre ambos hemisferios, esta zona superior. El fascículo proyección, el fascículo que tiene que ver con lo somatosensorial, las zonas inferiores del cuerpo, la médula. Y empezamos a ver comisuras, es decir, zonas que conectan hemisferio derecho e izquierdo que no son el cuerpo calloso, la comisura anterior y zonas posteriores. Los colores se refieren a la direccionalidad que toma para poder identificarlo. Se hace de manera convencional. Vale, y redes de proyección también. Termina ya y el... Estamos viendo las redes. Estamos viendo el análisis de la sustancia blanca. Es decir, lo que estamos viendo es cómo se conecta la sustancia gris entre ella. ¿A través de qué? Está la sustancia blanca, ¿no? Bien, aquí tienes otro esquema. He puesto la referencia porque si queréis ir a verlo. Aquí se ve otra forma también. Esto puede dar la sensación de que todo el cerebro está conectado con todo el cerebro, pero no es así. No es así. Sí hay muchas conexiones a larga distancia, a corta distancia entre ellos, pero no todo está absolutamente conectado con todo, porque si no sería como una pelota, donde todo está conectado. Y eso reduce la eficacia del procesamiento. Sin embargo, si hay largas autopistas que llevan información de un lugar a otro, de tal forma que se pueda procesar y se pueda responder de forma apropiada. Y aquí como resumen tenemos estas, las que hemos visto, que son las más conocidas, pero también están estas. Es decir, también están aquí
está el tálamo, aquí se ven los ventrículos, ¿no? Ventrículos. Aquí está el tálamo, pero el caudado, perdón. Y diferentes áreas subcorticales, de tal forma que hay muchísima conexión con zonas subcorticales. Esto cómo evoluciona las redes con la edad. Veremos ahora cuál es el esquema básico, pero la línea que hemos comentado antes se va produciendo gracias a la plasticidad cerebral en exposición a la experiencia, es decir, exposición a la consecuencia de la conducta. Si yo pongo en marcha una red y funciona, esa red, por potencial a largo plazo, va a ser más eficaz porque va a inhibir, por inhibición a largo plazo, otras redes que no son funcionales. Pero ahí están. Cuando sea necesario, a mí me da, por ejemplo, aprender a hacer malabares con pelotas ahora a mi edad, pues esas redes están. Tengo que ejercitarlas, ¿vale? Y se reforzarán y aprenderé. Y si insisto mucho, se producirá modificación estructural de esa red. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo facilita, por un lado, la biología y por otro, la experiencia en ese entorno. Tenemos grandes áreas, suele clasificarse, vamos a contarlas, estos diferentes tractos. Estarían tractos de proyección, conectan sobre todo zonas corticales con subcorticales, comisurales, que conectan zonas de ambos hemisferios, y luego de asociación. Esos son tractos distintos. La asociación que tiene que ver con más lo cognitivo, lo que estamos hablando, las redes que tienen que ver la representación, la acción, etc. Bueno, la parte de la acción tiene que ver con la proyección, ¿vale? Estamos hablando más de funciones anteriores. Y estos serían los fascículos de asociación, los que se conocen, los que se han ido identificando poco a poco. Esto ha sido gracias a la técnica de diferentes procedimientos estadísticos sobre los millones de datos que salen a hacer una resonancia magnética. Entonces, a partir de aquí se va analizando y se va viendo qué tiene que ver con qué. Esto los fisiólogos, con los que algunos de mis compañeros del departamento, Carmen Cavada y otros, catedrática, se dedican a eso, a ver este tracto, es decir, esta neurona, ¿con qué otra neurona se conecta? Entonces, claro, tienes que empezar pues haciendo desde un gusano marino, va subiendo, pero cuanto va subiendo, más complicado es, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a eso. ¿Dónde empieza? Por tinción. Aquí empieza, entonces, lo que hemos visto, esas imágenes, son producto de todo lo anterior. De hecho, son trabajos colaborativos. El último que he puesto es libre, está puesto en Internet, es libre, y puede aportar todo el que quiera, puede aportar información de sus estudios de neuroimagen, ¿no? Entonces, tenemos varios, longitudinal superior, varios de los cuales hemos visto, relacionados con lenguaje, paritotemporales y occipitotemporales, también relacionados a su vez con el lenguaje, relacionados con la visión, con la identificación de los estímulos, ¿vale? Esta zona más también superior, hemos hablado de la atención, etcétera. Bueno, básicamente vamos a encontrar que en casi todas las funciones intervienen una gran cantidad de tractos. Esta es otra forma. Este es un mundo, ¿no? El de los tractos. De hecho, hay un libro que es muy interesante. Aquí lo que hace es análisis factoriales, en realidad. Hay módulos. Un módulo, vamos a llamar el red por defecto o red atencional, que es paritofrontal. Otro que es somatosensoriomotor, que llama módulo central. Otro que es lateral occipital, que es visual secundario, o visual primario, que es occipito medial. O el simbólico, que habla que es frontotemporal. Terminando ya con esta parte. Bien, por factores epigenéticos, es decir, la experiencia hace que se expresen o no determinados genes, la existencia del propio contexto, también de elementos, por ejemplo, temperatura, la presencia de factores de riesgo en un niño, etc. Hay un desarrollo primario, una división celular, hay muerte celular y poco a poco se van estableciendo las primeras redes neuronales por factores epigenéticos. Por la experiencia de la conducta, sobre todo el valor emocional que tiene esa conducta, es decir, qué efecto tiene, qué consecuencias tiene, se va haciendo que poco a poco se refuercen algunas conexiones y otras se vayan perdiendo, se vayan debilitando, ¿vale?
Y, finalmente, se va por coordinación espaciotemporal, se van creando módulos, mapas que están relacionados entre sí. Esta última, estos elementos de reentrada, en último término, da lugar a la conciencia. La medida que el sujeto es consciente de que él es agente de lo que hace en el contexto, entra la información y el sujeto empieza a tener conciencia en un contexto, en las rutinas, de que él es el que hace eso. Es más, que en esa rutina recuerda que él era el que conseguía hacer eso. O prevé que en una situación similar él va a ser el que haga eso, que consiga eso, ¿no? Mapas de reentrada. También de Edelman es muy interesante para aquellos que estéis interesados sobre todo lo que es la conciencia autonoética y cómo las redes neuronales, diferentes redes en zonas subcorticales y corticales, con diferentes planos de conciencia, va a dar lugar a lo que es la conciencia. Bien. Vamos a ir ya a las conclusiones y ahora hacer las preguntas que os parezcan. Primero, las funciones cognitivas están ampliamente distribuidas en el cerebro, en diferentes redes. Por eso decir que si se afecta un área específico del cerebro, se produce una alteración de toda una función, pues tiene que ser un área muy prime, digamos así. Es decir, tiene que ser súper básica y de alta cualidad, ¿no? Lo normal es que se interrumpa una red. Lo que hace esta interrupción de la red es provocar que no llegue la información a otro sitio. Por tanto, lo que trabajamos con aprendizaje es que la información llega a ese sitio de forma distinta, por otro lado, por otro canal, con otra estrategia. ¿Vale? Incluye tanto áreas anteriores como posteriores y de ambos hemisferios. Hemos hablado ya, el lenguaje no he descrito la parte de la intervención de la prosodia, sobre todo comprensión y expresión de prosodia del hemisferio derecho, pero está ahí. Es decir, el lenguaje interviene también en el hemisferio derecho como en otras. Y luego, tanto núcleos subcorticales como cerebelo intervienen en funciones cognitivas. Lo que es la melodía cognitiva, lo que es que tiene que ver con la atención, conseguir el curso, expresar o seguir el curso de pensamiento o de una conversación o de un acontecimiento, tiene mucho que ver con el cerebelo. ¿Esto qué quiere decir en último término? A mí que lo que me he dedicado fundamentalmente es hacer valoración diagnóstica, valoración de necesidades educativas. Es que cuando vemos un caso de un niño que es evidente, como una parálisis cerebral, tenemos que valorar otras cosas que no son tan evidentes. Por ejemplo, función ejecutiva, cognición social, por ejemplo, lectura. Me he encontrado con casos de dislexia en parálisis cerebral que no se le había ocurrido a nadie pensar que un chaval con parálisis cerebral pudiera ser disléxico, o que tuviera una disfemia, una parálisis cerebral, o un sordo, por ejemplo, que tuviera graves dificultades para identificar información visual, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estamos hablando de que las funciones están distribuidas, que unas redes tienen que ver con otras y que no siempre, cuando determinamos necesidades, tenemos que ir solo a lo que es lógico, lo que es intuitivo, ¿no? Puede ir mucho más allá, ¿no? De hecho, la práctica nos lo va a decir. Si el niño no aprende, es que algo no hemos hecho bien, ¿vale? Bien. Y luego que las zonas subcorticales, pues hay elementos que tienen que ver como procesos motores también, otros procesos donde hay afectación de las zonas periventriculares por un niño con trastorno hiposisquémico, que no tenemos que descartar. Por ejemplo, dificultades en la memoria en un niño con trastorno hiposisquémico leve, pero que ha afectado a zonas hipocampales y perihipocampales, ¿no? Bien, otra que tiene que ver en conclusiones, que es más de propuesta, que ya algunos autores hacen. Primero, enseñarle al alumno que el instrumento más importante que tiene para aprender es su cerebro, y que su cerebro funciona de forma de mente, funciona como una mente, y que esa mente tiene unas estrategias y un funcionamiento, y tiene unas normas y tiene unas leyes que se han de respetar. Por ejemplo, la amplitud atencional es una ley, ¿vale? La cantidad de información que puedes prestar atención al mismo tiempo. O hay leyes que tienen que ver con la neurociencia, con lo cognitivo, que te dice que es así. Por tanto, enseñar al alumno cómo funcionan sus redes neuronales, lo que son los cognits y la relación que hay entre una red semántica, una red conceptual con cómo son sus redes cerebrales, pues puede dar bastantes pistas. Es decir, va más allá
simplemente darle ayudas, proponerle estrategias, sino enseñarle, mira, tu cerebro funciona así, tu mente funciona así. Para aprender una lista de palabras se aprende así. Para aprender lugares se aprende de esta forma, ¿vale? Que están descritos por Baddeley y por otros, como es el aprendizaje, ¿no? Y luego otro tiene que ver con el desarrollo de aulas estratégicas. Es decir, si queremos que un alumno llegue a aprender realmente para toda la vida, es decir, que aprenda procedimientos para él aprender, para adquirir conocimiento, tenemos que hacer que la propia metodología sea así, sea un modelo. Es decir, no basta con proponer, te voy a poner claves visuales, claves auditivas, te voy a dar un panel de comunicación, sino que hay que hacer otras muchas más cosas. ¿Cómo conseguir llamar la atención a otra persona si no te puedes comunicar bien? Si hay ruido de fondo, ruido ambiental o movimiento alrededor, ¿qué puedes hacer? ¿Vale? ¿Qué estrategias puedes utilizar? ¿Cuáles utilizarías tú? ¿Cómo conseguir controlar tus emociones? ¿Cómo conseguir no golpear al otro compañero? ¿Cómo hacerlo? No te voy a decir que no le golpes, te voy a decir una estrategia para que aprendas a cómo autorregular tu propio comportamiento. No que te haga alguien fuera diciéndote lo que tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, este tema es muy importante y si no se introduce, yo entiendo cuando se habla de currículo con metodología que sea flexible y accesible, no entiendo lo de metodología con los métodos accesibles, pero sí que sea flexible, es decir, que se pueda realmente enseñar a las personas cómo funciona. Y esto requiere que los psicólogos educativos pues sepan cómo funciona el cerebro, que sepan de psicología cognitiva y sepan, sobre todo, algunas cosas que estoy contando que son del año 2020, 2021, 2022, tengo cosas 2023 y esto avanza así rápidamente, no podemos seguir utilizando estrategias más antiguas que son de la tradición pero que no están funcionando correctamente en muchos casos. El otro tema que entiendo que queda todavía en el limbo es el de los alumnos gravemente afectados, que es como siempre, en todos los sistemas. Yo creo que he pasado ya por 4 leyes, me parece, ¿no? Creo que hemos pasado por 4 leyes. Alumnos gravemente afectados, que tienen derecho a la educación y tienen derecho a que se le dé aquello que necesita, como estrategias, apoyo, no solamente apoyos de accesibilidad, sino que se les enseñe realmente lo que van a necesitar, para que sean lo más autónomos, pero yo diría que sean capaces de autodeterminar ellos también, en la medida de lo posible, su propia vida. Entonces, pienso que todavía queda mucho por hacer y el tema de siempre es cómo traducir esto en estrategias, metodologías que sirvan para personas que tienen graves dificultades en la percepción, en la acción, también funciones ejecutivas, y lo que se refiere a la cognición social y a las emociones. Estos dos libros pongo aquí, me parecen interesantes. La segunda edición de Building Brains, que es, si la primera era buena, este es mucho mejor. Y el handbook que es gratuito, de prácticas para lo que es diseño universal. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco. Realmente, pues, muy interesante. Y bueno, nos dejas aquí, bueno, pues un mundo a seguir profundizando realmente lo que hay que hacer en psicología educativa. He hecho alguna pregunta a la gente que está online. Todavía no han realizado ninguna cuestión. Por lo tanto, si hay aquí en la sala alguien, pues adelante y esperemos que la gente que nos está escuchando pues también tenga alguna cuestión. Bueno, gracias porque han sido muchos elementos. Voy a preguntarte algo anecdótico, por lo menos, pero porque me ha impactado mucho, porque has dado una pincelada de para qué sirven las neuronas espejo y yo no las tenía ubicadas allí. Entonces, simplemente que sabíamos que se activan en las relaciones, sirven para activar áreas del cerebro. Creo que se empezaron con las cuerdas vocales y cosas así los estudios, pero no tengo ni idea porque no lo he seguido. Pero sí me encantaría saber algo de eso. Y después, la idea ya la has contestado. Primero que creo que la función agente, ¿no? Es decir, es tan importante en el sentido de un sujeto activo,
termina generando redes que no existen en sujetos tan pasivos. Por eso la pedagogía activa tiene sus frutos. Ujú. Y finalmente, yo cuando tengo alumnos delante y el tema de la motivación, yo le digo, cuando Boris atajó el penalti, ¿no? ¿Qué estaba usando, el cuerpo o la mente? Y nos tiramos 1 hora hablando. Entonces se dan cuenta que son redes, esquemas, imaginación, esa imaginación se ha creado en la acción, es decir, nadie puede, cuando se le cae algo y lo coge, ¿no? Nadie lo prevé, es una reacción que está ya automatizada. Bueno, nos tiramos 1 hora hablando y descubren que la mente sirve para jugar al fútbol. Empiezan a pensar en la mente y tal, me encanta. Y hoy me ha dado muchas más pautas para motivar esto. Y bueno, estas 2 preguntas iniciales de las neuronas y la actividad esta me llama mucho la atención que todos los estudios dicen que está bajando la inteligencia a nivel mundial. Mi percepción absolutamente intuitiva es por el no uso del cuerpo y la no acción que suponen las tablets, los móviles y las pantallas. Eso es mi hipótesis ya personal, mi caballo personal, casi quijotesco. Sí. Antes de que se me olvide, la primera que tiene que ver con neuronas espejo se descubrió porque un investigador estaba viendo cómo se activaba la corteza premotora en un mono. Manejaba una palanca, ¿no? Y entonces tenían puestos los electrodos a otro mono que estaba esperando porque le tocaba el turno al siguiente, ¿no? Y entonces accidentalmente registraron la actividad motora del mono que estaba observando y era prácticamente igual que la del mono que estaba manejando la palanca, ¿no? Esos fueron los primeros estudios que se planteó, sobre todo en la zona parietal inferior, ¿no? Lo que es la circunvolución parietal inferior. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando se estudia eso desde el punto de vista emocional, y cuando tú observas a una persona que está oliendo algo y huele y pone cara de asco, se activan zonas límbicas de la persona que está observando como si estuviera oliendo algo de asco, asqueroso. Pero también cuando está viendo un contexto donde alguien está recogiendo un vaso para beber porque hay una merienda puesta, con una serie de objetos, pues una taza, unas pastitas, etcétera, o que está cogiendo el vaso, pero ya la jarra está vaciada, se ve que no hay nada, quedan 4 migas de las pastas, el cerebro se activa distinto dependiendo de la intención que tiene la persona que está cogiendo el vaso. Con lo cual quiere decir que no solamente somos capaces de activar nuestro cerebro como si estuviéramos haciendo la acción, sino con la intención de la persona que está haciendo la acción. Eso son neuronas espejo y explica muchas cosas desde el punto de vista psicológico, aunque hay dudas, se está investigando en otros aspectos. Por tanto, las neuronas espejo están en esas zonas más posteriores, que hemos visto, más parietal inferior, pero también están en zonas que tienen que ver con el área de Broca o frontal inferior, ¿no? Reconocido frontal inferior, ¿vale? La segunda tiene que ver con la acción o con la conciencia. Yo hablaba más de sujeto como agente, refiriéndome sobre todo a niños pequeños o alumnos muy gravemente afectados. Hay alumnos que tienen un bajo nivel de conciencia, entonces tenemos que enseñarles a ser conscientes de sí mismos, de su cuerpo, de qué son ellos, ¿no? Quiénes son ellos, ¿vale? En su entorno, diferenciarse de su entorno. Entonces se trabaja desde el punto de vista educativo, trabaja también esos aspectos con rutinas y se trabaja a partir de medios causas fines y causa-efecto, etcétera, ¿no? Un poco lo que hacemos. Pero luego sí, tiene mucho que ver con la acción. Es decir, si tú a un niño le dejas solo con 4 cosas en el suelo, se va a poner a jugar. Porque un niño es un psicólogo natural y un físico natural, por definición, para poder sobrevivir. Y no iba a empezar a ver cómo funciona el mundo de las cosas y cómo funciona el mundo de las personas. Y empieza a hacer predicciones sobre qué va a ocurrir. El modelo sería el cerebro predictivo, que es el que está en este momento trabajándose más. Es decir, el cerebro predice lo que va a pasar y entonces actúa de acuerdo a eso y modifica las predicciones a partir de las consecuencias de su comportamiento. Eso me refería con la acción. Pero, por supuesto, si no actúa sobre el entorno, uno de los errores que creo que no sé si llegaron a cometerse es que los niños no escribieran a mano, sino que escribieran al teclado, ¿no? Con lo que es un error de bulto, ¿vale? Es decir, alguien que no entiende nada cómo funciona el cerebro, por ejemplo. Y así podemos encontrar otras cosas. Si está bajando la inteligencia, no lo sé, eso no te puedo decir. Lo que sí sé es que a los niños les cuesta más mantener la atención durante más tiempo. Eso sí es así. Pero
vamos hacia el nombre, la humanidad mejorada, aumentada. Es decir, con prótesis cognitivas que facilitan la vida y tú tienes que dedicarle menos tiempo a almacenar cosas en tu cabeza, por ejemplo, o prestar atención durante menos tiempo. O sea, vamos hacia ahí con la tecnología. Entonces, digamos que nos estamos adaptando. Poco a poco estamos adaptando a un entorno donde hay prótesis cognitivas que nos facilitan la vida, pero son menos exigentes para nuestro cerebro. Ahora, si el cerebro lo ocupamos en cosas interesantes, cosas buenas, pues muy bien, pero si es para maquinar maldades, pues no. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no? Y yo estaba pensando que Piaget estaría emocionadísimo cuando él empezaba a imaginar las reacciones circulares que producían conceptos, ¿no? Que algo que imaginó, lo imaginó y ahora se constata. Procesos de asimilación, acomodación, tienes un base neuronal. Muy bien. Bueno, desde aquí te felicitan por la exposición. No hay preguntas, pero realmente bueno, pues hay bastante información, como que muchas gracias por darnos esta conferencia, en fin. Encantado. Y desde aquí, desde la sección de Psicología Educativa, ya sabes que siempre contamos contigo, ya sabemos la cantidad de cosas que tienes, pero siempre es un placer escucharte. Así que muchas gracias, Paco. Encantado siempre. Y nada, vosotros, tanto online como los que estáis aquí en la sala, pues deciros que la próxima experiencia la tendremos pues el 20 de febrero, sobre aspectos psicoeducativos a tener en cuenta para la mejora de la salud mental en niños y adolescentes. Lo dará Cristina Larroy García, psicóloga, especialista en psicología clínica, profesora catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense. Así que os esperamos también ese día y, bueno, reitero, Paco, pues las gracias desde la sección y las mías personalmente por haber estado aquí con nosotros este ratito. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, adiós.